Él, un magnate solitario, guarda un amor secreto por la camarista. Ella, de corazón gentil, pero atormentada por un secreto, se siente indigna. Julián la observa en secreto por meses. En un momento de intimidad forzada, Clara, abrumada por el amor y la carga, implora: «Por favor, señor Alcázar, olvídeme, soy solo la camarista, usted no me merece, tengo una cruz que usted no puede cargar». La frase golpea a Julián. Él no puede más guardar el secreto y revela que no hay cruz que él no pueda y no quiera cargar por ella. Asista esta historia hasta el final. Usted va a quedar sorprendida con esta historia. Si a usted le gusta historias de amor, romance, inscríbase en este canal, deje su comentario. Todos los días publicamos videos como ese. Continuando, Clara Alencar ajustó el uniforme azul marino por tercera vez esa mañana, verificando si cada doblez estaba perfecto antes de tocar a la puerta de la suite presidencial. A los 30 años, ella había aprendido que la invisibilidad era su mayor aliada en el Hotel Camino Real. Ser discreta, eficiente y casi fantasmal eran las cualidades que la mantenían empleada en el establecimiento más lujoso de la Ciudad de México. «Adelante», vino la voz grave del interior de la suite. Clara respiró hondo. Sabía que Julián Alcázar, el CEO de la cadena internacional de hoteles, estaba hospedado allí hacía 3 semanas, supervisando personalmente las remodelaciones del hotel. A los 42 años, él era una leyenda en el ramo hotelero, un hombre que transformara un pequeño negocio familiar en un imperio que se extendía por 5 continentes. Pero para Clara, él era apenas un huésped importante que prefería no ser molestado. Ella empujó el carrito de limpieza dentro de la suite, manteniendo los ojos bajos. El apartamento era un espectáculo de mármol italiano y vista panorámica para el Paseo de la Reforma. Pero Clara ya había visto lujo suficiente para no impresionarse más. Su atención estaba volcada en terminar el trabajo rápidamente y volver para casa, donde su madre, doña Guadalupe, la esperaba para más una sesión de fisioterapia. Julián observó a la camarista entrar silenciosamente, como había hecho en los últimos días. Había algo en ella que lo intrigaba, una dignidad inquebrantable que contrastaba con la humildad de su posición. Ella trabajaba con una precisión casi artística, reorganizando cada detalle como si estuviera cuidando de su propia casa. Nunca lo miraba directamente, pero él había captado momentos en que ella sonreía sutilmente al arreglar las flores o al doblar las toallas con un cariño innecesario. «Disculpa», dijo Julián cerrando la laptop. «Voy a salir para una reunión. Puedes quedarte a gusto para trabajar». Clara apenas asintió sin levantar los ojos. «Gracias, señor». Él vaciló en la puerta. Durante años, Julián se había relacionado apenas con mujeres de su clase social, ejecutivas, herederas, socialités que comprendían las reglas de su mundo. Pero en los últimos meses, desde que asumiera personalmente las operaciones en México, se sentía sofocado por aquella vida. La muerte reciente de su padre había dejado cicatrices profundas, recordándole de cómo había sacrificado relaciones genuinas en nombre de los negocios. Clara continuó su trabajo, ajena a los pensamientos del CEO. Su mente estaba ocupada con preocupaciones más inmediatas. El valor de la fisioterapia de su madre había aumentado nuevamente y ella necesitaría hacer horas extras. Sus hermanos más nuevos, Rodrigo y Beatriz, dependían enteramente de su salario desde que la esclerosis múltiple de doña Guadalupe se agravara. Fue cuando ella se agachó para recoger un papel que había caído detrás de la mesa que el desastre sucedió. El peso de las preocupaciones, las noches mal dormidas y la alimentación irregular de los últimos meses cobraron su precio. Clara sintió la vista oscurecer y el mundo girar a su alrededor. Julián, que aún no había salido de la suite, la vio tambalear y corrió para ampararla antes de que cayera.
El perfume suave de lavanda de los cabellos de ella lo envolvió mientras la sostenía en sus brazos. Por un momento, Clara abrió los ojos y encontró la mirada preocupada de él, tan próxima que podía ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de los ojos castaños. ¿Estás bien?, preguntó Julián, su voz cargada de una preocupación genuina que la sorprendió. Clara intentó apartarse, el rostro ardiendo de vergüenza. «Disculpa, señor Alcázar, yo solo necesito un vaso de agua. No va a suceder nuevamente». Pero Julián no la soltó inmediatamente. Había algo en la vulnerabilidad de aquel momento que quebró todas las barreras que él había construido a su alrededor. Por primera vez en años, se sentía genuinamente conectado a otra persona. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó él, ayudándola a sentarse en el sillón. Clara desvió la mirada, constreñida. «Estoy bien, señor. Por favor, no se preocupe conmigo». Pero Julián ya había decidido que no dejaría aquello pasar. Había reconocido en la mirada de ella la misma extenuación que él propio cargaba, aunque por motivos completamente diferentes. En aquel instante, algo fundamental cambió entre ellos, creando una conexión que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Julián canceló su reunión. Por primera vez en años, los negocios quedaron en segundo plano mientras él observaba a Clara recuperar los colores en el rostro después de beber un vaso de jugo de naranja que había pedido al room service. «Gracias, señor Alcázar», dijo ella levantándose con cuidado. «Necesito volver al trabajo». «No». La voz de él salió más firme que pretendía. «Vas a descansar hoy. Voy a hablar con la supervisora». Clara sintió el pánico subir por la garganta. «Por favor, no. Necesito de este empleo. Si la señora Elena sabe que desmayé durante el trabajo». La preocupación genuina en los ojos de ella tocó algo profundo en Julián. «Entonces, explícame lo que está sucediendo». Por un momento Clara vaciló. Había algo en el tono de él que era diferente de la autoridad fría de los otros ejecutivos que conocía. Pero la realidad la trajo de vuelta. Ella era apenas una camarista, y él, uno de los hombres más poderosos del país. Aquel momento de cuidado era apenas compasión pasajera. «No es nada que el señor necesite saber», murmuró ella, intentando agarrar el carrito de limpieza. Julián bloqueó su camino suavemente. «Clara», el hecho de él saber su nombre la hizo parar, sorpresa. Ella finalmente lo encaró, y por primera vez Julián vio la fuerza que se escondía por detrás de aquellos ojos cansados. Era la misma determinación que él reconocía en sí mismo, pero temperada por una gentileza que hacía mucho había perdido. «Mi madre está enferma», admitió ella, las palabras saliendo más rápidas que gustaría. «Esclerosis múltiple. Los tratamientos son caros y yo necesito trabajar. Disculpa por haber creado esta situación». Julián sintió algo contraerse en el pecho. Reconoció en el sacrificio silencioso de Clara ecos de su propio camino, cuando asumiera los negocios de la familia tras la muerte de su padre, cargando solo el peso de centenares de empleados y sus familias. «No tienes por qué disculparte por cuidar de quien amas», dijo él, la voz más suave. El comentario los tomó desprevenidos. Por un instante, las barreras sociales parecieron desaparecer y ellos se vieron simplemente como dos personas que comprendían el peso de las responsabilidades. Clara desvió la mirada rápidamente, recordándose dónde estaba. «Usted es muy gentil, pero necesito realmente volver al trabajo». En los días siguientes, una danza extraña comenzó entre ellos. Julián encontraba excusas para estar en la suite cuando Clara llegaba para la limpieza. Pequeños gestos se volvieron rutina. Él dejaba un café extra en la mesa. Ella organizaba sus papeles con un cuidado especial. Conversaciones breves sobre el tiempo se transformaban en comentarios sobre los libros que él dejaba abiertos, sobre las flores que ella arreglaba con tanto cariño. Clara intentaba resistir a la atracción que sentía crecer. Había captado las miradas prolongadas de Julián, la forma como su voz cambiaba cuando hablaba con ella.
Pero la realidad era implacable. Ella era una camarista con una familia enferma para sustentar y él era Julián Alcázar, un hombre que salía con socialités y aparecía en las portadas de revistas. Julián, por su parte, se encontró pensando en Clara fuera del horario de trabajo. La simplicidad de sus conversaciones, la forma como ella sonreía cuando él preguntaba sobre sus hermanos, la dignidad con que cargaba sus dificultades. Todo eso contrastaba drásticamente con el mundo artificial en que vivía. La situación llegó al límite el viernes, cuando Julián la encontró llorando discretamente mientras doblaba la ropa de cama. Ella intentó esconder, pero él había visto las lágrimas. «¿Qué pasó?», preguntó aproximándose contra todos los protocolos. Clara enjugó el rostro rápidamente. «Nada, señor, disculpe». «Clara», él dijo nuevamente, y había algo en su voz que la hizo parar. «Cuéntame». «El seguro negó el pedido de la fisioterapia de mi madre». Las palabras salieron en un susurro. «Y yo no sé más qué hacer». Julián sintió una rabia sorda contra un sistema que permitía que alguien como Clara cargase tanto sola. Sin pensar en las consecuencias, dijo: «Puedo ayudar». Clara levantó los ojos alarmada. «No, señor Alcázar, usted no puede». «Yo no puedo aceptar». «¿Por qué no?». Porque ella vaciló, las palabras presas en la garganta. ¿Cómo explicar que aceptar su ayuda sería admitir los sentimientos que crecían dentro de ella? ¿Cómo decir que ya era difícil lo suficiente trabajar cerca de él sin recordarse constantemente la imposibilidad de cualquier cosa entre ellos? Porque sería inapropiado, terminó ella. La respuesta alcanzó a Julián como una bofetada. Claro que sería inapropiado. Él era el CEO, ella era empleada. Había códigos, jerarquías, un mundo entero separándolos. Pero por primera vez en la vida, él quería quebrar todas esas reglas. «Entiendo», dijo él dando un paso para atrás. Clara terminó su trabajo en silencio, consciente de la tensión que pairaba en el aire. Cuando estaba a punto de salir, Julián habló nuevamente. «Clara, voy a viajar para Monterrey el lunes. Cuando vuelva, me gustaría conversar contigo sobre una propuesta de trabajo». Ella se miró, confusa. «¿Propuesta?». «Necesito de alguien de confianza para supervisar las reformas de los cuartos. Alguien que entienda la importancia de los detalles. El salario sería sustancialmente mejor». Clara sintió el corazón acelerar. Era una oportunidad increíble, pero también peligrosa. Trabajar más cerca de Julián sería una tentación constante. «Piensa en lo que eso significaría para tu familia», agregó él, viendo su vacilación. Y fue exactamente eso que la hizo concordar, aun sabiendo que estaba poniéndose en una situación aún más complicada. La nueva posición de Clara como supervisora de las reformas la colocó en una situación que ella no había anticipado. Ahora, ella necesitaba reunirse diariamente con Julián para discutir los detalles de los proyectos, presentar informes de progreso y tomar decisiones que afectarían millones de pesos en inversiones. «El mármol que escogieron para los baños no condice con la propuesta sustentable del hotel», dijo Clara durante la primera reunión, sus manos temblando ligeramente mientras hojeaba las muestras. «Tal vez pudiéramos considerar una alternativa nacional que...». Julián interrumpió sus anotaciones y la miró impresionado. En los 3 días, desde que ella asumiera el nuevo cargo, Clara había demostrado una percepción aguzada para detalles que sus consultores especializados habían perdido. «Continúa», encorajó él, percibiendo cómo ella se retraía siempre que expresaba una opinión. «Es que... Bueno, trabajando aquí por 2 años, observé lo que los huéspedes realmente valoran. No es apenas el lujo, es la autenticidad. Ellos quieren sentir que están experimentando el verdadero México». Durante las semanas siguientes, las reuniones se extendían más allá del horario previsto.
Julián descubrió que Clara tenía una comprensión intuitiva sobre hospitalidad que venía de años observando silenciosamente los detalles que hacían la diferencia. Ella conocía los nombres de los huéspedes regulares, sus preferencias, hasta mismo los aniversarios de matrimonio de algunos. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó Julián una tarde, después que Clara sugirió un cambio en el layout de la recepción basada en los patrones de movimiento de los clientes. Clara se ruborizó levemente. Yo siempre presté atención. Aun siendo invisible, uno aprende mucho sobre las personas cuando ellas no saben que estás observando. Nunca fuiste invisible, dijo Julián, las palabras saliendo antes que pudiese censurarlas. El silencio que se siguió fue cargado de una tensión que ambos fingían no sentir. Clara bajó los ojos para los papeles, pero Julián podía ver el rubor esparciéndose por su cuello. Fue durante una de esas reuniones prolongadas que el teléfono de Clara tocó. Ella se disculpó, pero Julián percibió el cambio inmediato en su expresión cuando atendió. «Rodrigo, calma, respira hondo. ¿Qué pasó con mamá?» Julián vio a Clara empalidecer mientras hablaba con el hermano más nuevo. Cuando ella desligó, sus manos temblaban visiblemente. «Necesito ir para casa», dijo ella levantándose rápidamente. «Voy contigo», Julián respondió instintivamente. «No», la respuesta de Clara fue más brusca de lo que pretendía. «Disculpa, señor Alcázar, pero eso es un asunto personal». «Clara, estás visiblemente abrumada. No deberías conducir en esas condiciones». Ella vaciló, dividida entre la necesidad urgente de llegar en casa y el miedo de exponer a Julián a la realidad de su vida. Finalmente, la preocupación con su madre venció. Durante el trayecto hasta la colonia Doctores, Julián observó a Clara luchar contra las lágrimas. La diferencia entre el lujo de Reforma y la sencillez de la colonia donde ella vivía era gritante, pero él no dijo nada. La casa de Clara era pequeña, pero impecablemente limpia. Rodrigo, de 17 años, los recibió en la puerta con los ojos rojos de preocupación. Ella comenzó a temblar durante el almuerzo y después no conseguía más hablar derecho, explicó él rápidamente. Julián acompañó a Clara hasta el cuarto donde doña Guadalupe estaba acostada, claramente frágil, pero consciente. La mujer mayor miró para Julián con curiosidad, pero Clara se apresuró en presentarlo apenas como su jefe. «Madre, ¿cómo te estás sintiendo?», preguntó Clara, segurando la mano de la mujer. «Mejor ahora que llegaste, mi hija. ¿Pero quién es ese muchacho guapo que vino contigo?». Clara sintió el rostro quemar. «Madre». Julián se aproximó de la cama con una gentileza que sorprendió a Clara. «Mucho gusto en conocerla, doña Guadalupe. Soy Julián, trabajo con su hija». «Ah, entonces, usted sabe cómo ella es especial», dijo la mujer mayor, sus ojos brillando. «Mi Clara siempre fue diferente. Desde pequeña cuidaba de todo el mundo. Cuando el padre de ella murió...». «Madre», Clara interrumpió rápidamente, «usted necesita descansar». Pero Julián había captado la tensión en la voz de Clara. Había algo allí que ella no quería que él supiese. Más tarde, mientras Clara conversaba con Beatriz en la cocina sobre los remedios de la madre, Julián tuvo una conversación reveladora con Rodrigo. «Clara hizo mucho sacrificio por nosotros», dijo el joven, mirando para la hermana con una mezcla de gratitud y culpa. «Ella tenía una beca de estudios para arquitectura en la UNAM, ¿sabía? Pero cuando papá murió y mamá enfermó...». Julián sintió algo apretarse en el pecho. «¿Ella abandonó la universidad?». «En el último año», confirmó Rodrigo. «Dijo que la familia era más importante que cualquier diploma. Trabaja como camarista hace 2 años, pero antes hacía trabajos de decoración. Era muy talentosa». Cuando Clara volvió a la sala, encontró a Julián en silencio, absorto en pensamientos. Había algo diferente en la forma como él la miraba ahora.
una comprensión más profunda que la hacía sentirse expuesta. ¿Vamos?, preguntó ella, evitando su mirada. Durante el camino de vuelta, el silencio era pesado. Finalmente, Julián habló. ¿Por qué nunca me contaste sobre arquitectura? Clara cerró los ojos. Sabía que Rodrigo había hablado. Porque no importa más. Claro que importa. Tus sugerencias para las reformas hacen mucho más sentido ahora. Julián, ella comenzó. Después paró, percibiendo que había usado el nombre de él por primera vez. Sacrificaste tu futuro por tu familia. Él dijo suavemente. Eso no es algo pequeño, Clara. Todo el mundo hace elecciones. Ella respondió, la voz tensa. Algunas personas eligen éxito, otras eligen familia. La indirecta no pasó desapercibida por Julián. Él conocía su reputación, el hombre que nunca tuvo una relación seria, que priorizaba los negocios por encima de todo. ¿Y si yo dijese que puedes tener los dos?, preguntó él parando el coche enfrente del hotel. Clara finalmente lo encaró, y Julián vio miedo en los ojos de ella. Algunas puertas, cuando cerradas, no se abren nuevamente, ni todas, dijo él, su voz cargada de una promesa que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Cuando Clara descendió del coche, ambos sabían que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. El secreto de su pasado estaba expuesto, y con él una comprensión mutua que tornaba la atracción entre ellos aún más peligrosa. El evento benéfico de la cadena Alcázar Hoteles acontecería en 3 días, y Clara se encontraba coordinando los últimos detalles de la decoración en el salón principal. Era casi medianoche cuando Julián la encontró aún trabajando, ajustando personalmente cada arreglo floral. Clara, deberías haber ido para casa hace horas, dijo él, aflojando la corbata después de un día largo de reuniones. Quiero que todo quede perfecto, ella respondió sin levantar los ojos de las flores. Es la primera vez que coordino un evento de esa magnitud. Julián observó la dedicación meticulosa de ella, la forma como tocaba cada pétalo con cuidado, como si fuesen obras de arte. Está hermoso, mejor de lo que cualquier decoradora profesional haría. El elogio sincero hizo a Clara parar. Había algo en la voz de él, una admiración que iba más allá de lo profesional. Cuando ella se viró, encontró a Julián más próximo de lo que esperaba. Debería irme, murmuró ella, pero no se movió. Deberías, concordó él, también sin alejarse. El momento fue interrumpido por el celular de Clara tocando insistentemente. Era Beatriz, y su voz estaba desesperada. Clara, mamá se desmayó de nuevo, pero esta vez fue diferente. La ambulancia está viniendo. Vamos para el hospital general. Clara dejó caer el teléfono, el rostro perdiendo todo el color. Julián la amparó antes que ella pudiese tambalear. ¿Qué pasó? Mi madre... Hospital. Clara mal conseguía formar frases coherentes. Sin vacilar, Julián agarró las llaves del coche. ¡Vamos! La carrera hasta el hospital fue desesperadora. Clara temblaba incontrolablemente, murmurando oraciones mientras Julián conducía con una urgencia que reflejaba su propio desespero en verla sufrir. En el hospital encontraron a Rodrigo y Beatriz en la sala de espera, abrazados y llorando. El diagnóstico era grave. Doña Guadalupe había sufrido una complicación seria y necesitaba de cirugía inmediata, pero el procedimiento costaría más de 1 millón de pesos. El seguro no cubre ese tipo de cirugía, explicó el médico. Necesitamos la aprobación para proseguir. Clara sintió el mundo derrumbarse. Aún con el nuevo salario, era imposible conseguir esa cuantía a tiempo. Doctor, Julián interrumpió, provea todo lo que sea necesario. Yo asumo los costos. ¡No! Clara se viró para él desesperada. Julián, usted no puede. Yo no puedo aceptar. No es una cuestión de poder o no aceptar, dijo él firmemente. Es sobre salvar la vida de tu madre. Yo no puedo quedarme en deuda contigo de esa forma. Clara estaba llorando ahora. ¿No entiendes lo que eso significa?
Julián la aseguró por los hombros, forzándola a mirarlo en los ojos. Lo que yo entiendo es que la mujer que amas más que todo está necesitando de ayuda y yo tengo condiciones de darla. No lo hagas más complicado de lo que necesitas ser. ¿Más complicado? Ella rió amargamente. Julián, 1.000.000 de pesos. Aún trabajando para ti por el resto de la vida, nunca conseguiría pagar. Entonces no pagues, él dijo simplemente. La respuesta dejó a Clara en shock. ¿Cómo así? No me debes nada, Clara. Nunca debiste. Beatriz y Rodrigo observaban el cambio en silencio, percibiendo que había algo mucho más profundo aconteciendo entre los dos que una simple relación profesional. Las próximas 6 horas fueron las más largas de la vida de Clara. Julián no salió del hospital ni por un momento, permaneciendo al lado de ella durante toda la cirugía. Él trajo café, conversó con los hermanos para distraerlos, y cuando Clara finalmente se derrumbó de extenuación y miedo, fue en sus brazos que ella encontró consuelo. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó ella, apoyada en el hombro de él en la silla de la sala de espera. Julián vaciló. Por primera vez en la vida se sentía vulnerable lo suficiente para hablar la verdad. Porque cuando te veo luchar tanto por quien amas, percibo lo que he perdido todos estos años, priorizando apenas los negocios. Me haces querer ser un hombre mejor. Clara levantó los ojos para él, viendo una sinceridad que la asustó. Julián, cuando mi padre murió, él continuó, yo prometí que nunca dejaría los sentimientos interferir en los negocios nuevamente, que nunca sería vulnerable lo suficiente para ser lastimado. Pero tú me haces cuestionar todas esas elecciones. Antes que Clara pudiese responder, el médico apareció con noticias. La cirugía había sido un éxito. En el alivio del momento, Clara se lanzó en los brazos de Julián sin pensar en las consecuencias. Él la abrazó firmemente, enterrando el rostro en los cabellos de ella, y por un instante olvidaron dónde estaban y quiénes eran. Fue Beatriz quien notó primero el flash de una cámara. Un paparazzi había seguido a Julián hasta el hospital, siempre a la procura de escándalos envolviendo al billonario soltero más codiciado del país. «Mierda», Julián murmuró, pero no soltó a Clara inmediatamente. Clara se alejó percibiendo la gravedad de la situación. ¿Qué esto significa? Julián sabía exactamente lo que significaba. Hasta el final del día, las fotos estarían en todos los sitios de chismes del país. El CEO de Alcázar Hoteles, abrazando a una empleada en un hospital público, sería el tipo de escándalo que su familia y los accionistas no tolerarían. Significa que nuestra vida se puso mucho más complicada, admitió él. Cuando salieron del hospital a las 6 de la mañana, con la certeza de que doña Guadalupe estaba fuera de peligro, ambos sabían que habían cruzado una línea de la cual no había vuelta. Lo que comenzara como atracción mutua se había tornado algo mucho más peligroso. Un sentimiento que podría destruir la carrera de ambos y exponer a Clara a un mundo para el cual no estaba preparada. Peor aún, Julián sabía que su madre, Elena Alcázar, una mujer que controlaba los aspectos sociales de la familia con mano de hierro, no dejaría pasar desapercibido el escándalo que estaba a punto de explotar. La guerra estaba apenas comenzando. Las fotos estamparon las portadas de los principales sitios de chismes antes mismo de Clara llegar a casa. CEO billonario en romance prohibido con empleada, Julián Alcázar y el amor secreto en el hospital, el magnate y la cenicienta mexicana. Los titulares eran cada vez más sensacionalistas y las redes sociales ya hervían con especulaciones. Clara descubrió la dimensión del escándalo cuando llegó al hotel en la mañana siguiente y encontró una multitud de reporteros en la entrada. Consiguió entrar por los fondos, pero sabía que era cuestión de tiempo hasta ser acorralada. «Necesito hablar contigo», dijo Julián cuando ella entró en su sala, el rostro tenso. Antes que Clara pudiese responder, la secretaria anunció por el intercom:
Señor Alcázar, su madre está aquí. Elena Alcázar entró en el escritorio como una tempestad elegante. A los 65 años era una mujer imponente, vestida de Chanel de los pies a la cabeza, con una mirada que podría congelar el infierno. Su mirada barrió a Clara de la cabeza a los pies con un desdén mal disimulado. Entonces, esta es la persona que está causando tanto alboroto, dijo Elena, su voz cortante como hielo. Clara Alencar no es excamarista, familia problemática, vive en la Doctores. Clara sintió la sangre helar. ¿Cómo la señora sabe? Querida. Elena sonrió fríamente. Cuando mi hijo se envuelve en escándalos, yo me informo. Principalmente cuando involucra a empleadas que claramente tienen segundas intenciones. ¡Madre! Julián se levantó bruscamente. No hable así con ella. Julián, perdiste completamente el juicio. Elena se viró para el hijo. Tu prometida está llegando de Londres hoy. Isabela Monteiro, ¿recuerdas? La hija de nuestro principal inversor europeo, con quien tienes compromiso hace 2 años. Clara sintió como si hubiese llevado un puñetazo en el estómago. ¿Prometida? Julián empalideció. Clara, yo puedo explicar. Claro que puedes, Elena interrumpió, satisfecha con el impacto de sus palabras. Es un noviazgo de negocios, como siempre lo fue. Isabela sabe las reglas, acepta los affairs discretos, pero eso, ella gesticuló en dirección a los titulares en el tablet, eso es inaceptable. Necesito irme, Clara murmuró, dirigiéndose a la puerta. Espere. Julián intentó asegurarla, pero ella se esquivó. Mejor así, dijo Elena cuando Clara salió. Ahora podemos resolver este problema de forma civilizada. Clara corrió para el baño más próximo y trancó la puerta, intentando procesar lo que había acabado de descubrir. Julián estaba prometido hace 2 años. Todo lo que había acontecido entre ellos, las conversaciones, las miradas, los momentos íntimos, todo había sido una mentira. Ella estaba enjugando las lágrimas cuando oyó voces femeninas del lado de fuera. ¿Viste las fotos? ¿La nueva protegida del Alcázar? Por favor, Elena, todos sabemos cómo esos hombres ricos son. Siempre tienen sus diversiones con las empleadas. Clara reconoció la voz de la supervisora y de otras colegas. Lo que me impresiona es la cara dura de ella, continuó Elena, fingiendo ser santa, trabajadora y todo el tiempo insinuándose para el patrón. 1 millón de pesos para la madre de ella, ¿oíste? Imagina lo que ella hizo para conseguir ese dinero. Las palabras cortaron a Clara como navajas. Ella sabía que los comentarios maldosos eran apenas el comienzo. Cuando finalmente salió del baño, fue interceptada por un hombre bien vestido que ella no conocía. Señorita Alencar, mi nombre es Ricardo Méndez, abogado de la familia Alcázar. Necesito hablar contigo. Ellos se dirigieron para una sala de reuniones vacía, donde Ricardo abrió una carpeta con documentos. La familia está dispuesta a ser generosa, comenzó él. 1 millón de pesos para ti y tu familia, más una recomendación para cualquier hotel de la cadena, en cualquier ciudad que desees, lejos de la Ciudad de México, obviamente. Clara miró para el cheque ya rellenado. ¿A cambio de qué? Usted firma este acuerdo de confidencialidad, confirma que no hubo relación íntima con el señor Alcázar y deja la Ciudad de México. Discretamente. ¿Y si yo no aceptar? Ricardo sonrió fríamente. Señorita Alencar, usted tiene una madre enferma, hermanos dependientes y ahora una reputación cuestionable. La media puede ser muy cruel, especialmente cuando descubren detalles vergonzosos sobre el pasado de alguien. ¿Qué detalles? Oh, usted sabe, el hecho de su padre haber muerto en deuda con usureros, las amenazas que su familia recibió, la forma como usted consiguió quitar esas deudas trabajando en establecimientos nocturnos antes de conseguir el empleo en el hotel.
Clara sintió el mundo girar. Era mentira, pero sabía que en el mundo de los chismes la verdad era irrelevante. «Tienes 24 horas para decidir», dijo Ricardo levantándose. «El casamiento del señor Alcázar con la señorita Monteiro será anunciado mañana a la noche en la fiesta de compromiso. Sería vergonzoso si hubiese cualquier distracción». Cuando él salió, Clara quedó sola con el cheque y el contrato. Sabía que Elena Alcázar había orquestado todo perfectamente, una trampa que la forzaría a desaparecer de la vida de Julián para siempre. En aquella noche, Julián intentó llamar para ella varias veces, pero Clara no atendió. Ella pasó horas en el balcón de casa, mirando para el cheque que podría resolver todos los problemas financieros de su familia, pero que costaría su dignidad y cualquier chance de futuro con el hombre que había aprendido a amar. Rodrigo se aproximó, preocupado. «Clara, ¿qué pasó? Estás llorando desde que llegaste». «A veces, Rodrigo», ella dijo con la voz embargada, «descubrimos que algunas puertas nunca deberían haber sido abiertas y que algunos sueños son imposibles demasiado para tornarse realidad». En el hotel, Julián confrontaba a su madre, pero ella ya había salido. Encontró apenas una nota en su mesa. «La fiesta de compromiso es mañana a las 20 horas. Isabela está ansiosa para verlo. No me decepcione nuevamente. Madre». Ambos pasaron la noche despiertos, sabiendo que el amanecer traería una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Clara llegó al hotel en la mañana siguiente con el contrato firmado y el cheque doblado en el bolsillo del uniforme. Había tomado su decisión durante la madrugada, observando a la madre dormir pacíficamente tras la cirugía que Julián había pagado. No podía ser egoísta. Su familia necesitaba de aquel dinero y ella no tenía el derecho de destruir la vida de él por un amor imposible. Encontró a Julián en el escritorio, visiblemente abatido. Él no había dormido y cuando la vio entrar, se levantó inmediatamente. «Clara, gracias a Dios. Necesitamos conversar sobre el compromiso, sobre todo». «No necesita explicar nada», ella interrumpió, colocando el sobre en la mesa de él. «Vine a renunciar». Julián miró para el sobre sin comprender. «¿De qué estás hablando?» «Firmé el acuerdo. Su familia está cierta. Esto todo fue un error desde el inicio». «¿Qué acuerdo?» La voz de él quedó peligrosamente baja. Clara evitó su mirada. «El abogado de su madre me procuró ayer. Fueron muy generosos». Julián abrió el sobre con manos trémulas, sus ojos oscureciendo a cada línea que leía. «Clara, dime que no firmaste eso». «Ya está hecho», ella dijo, intentando mantener la voz firme. «Es mejor así para todos nosotros». «¿Mejor?» Julián tiró los papeles en la mesa con fuerza. «¿Crees que es mejor dejarme casar con una mujer que no amo mientras desapareces con un soborno de mi madre?» «No es un soborno, es una solución práctica. Usted tiene responsabilidades, Julián. Sus negocios, su familia, su prometida». «Isabela no es mi prometida», él explotó. «Es un arreglo de negocios que yo pretendo deshacer». «Pensé que sabías eso». Clara finalmente lo encaró, y Julián vio que ella había estado llorando. «¿Cómo podría saber? Usted nunca me contó sobre ella, porque no importaba. Porque desde que entraste en mi vida, nada más importa además de ti». Las palabras pairaron en el aire entre ellos, cargadas de una verdad que ambos habían evitado admitir. Clara sintió su corazón partirse. «Por favor, no lo hagas más difícil». «Pare, más difícil». Él se aproximó de ella desesperado. «Clara, te amo. ¿Eso no significa nada para ti?» Las palabras que ella tanto deseara oír ahora parecían una tortura. «Significa todo», admitió ella, las lágrimas finalmente escapando. «Y es exactamente por eso que necesito irme. Eso no hace sentido». «Hace sí. Mira para nosotros, Julián. Mira para esta situación. Su familia me odia. La media está destruyendo mi reputación. Sus empleados creen que soy una aprovechadora. Y ellos no están completamente equivocados». «¿Cómo puedes decir eso?»
Porque es verdad, ella gritó, todo su dolor extravasando. Yo soy una camarista que se enamoró del patrón billonario. Es exactamente el cliché que todos están pensando. Y su madre está cierta sobre una cosa: yo voy a destruir su vida. Julián intentó aproximarse, pero ella recuó. Clara, usted tiene un imperio para administrar, un nombre para proteger, y yo tengo una familia que necesita ser sustentada y una madre que casi murió porque yo no tenía dinero para salvarla. Pero ahora tienes. Podemos resolver esto juntos. Con su dinero, ella dijo amargamente, siempre con su dinero. ¿Usted no ve cómo eso me hace sentir pequeña, insignificante? La puerta se abrió abruptamente e Isabela Monteiro entró como un huracán. Era una mujer deslumbrante, rubia, elegante, todo lo que Clara no era. Detrás de ella venía Elena Alcázar, sonriendo con satisfacción. Julián, querido. Isabela se aproximó para besarlo en el rostro, ignorando completamente a Clara. Mal puedo esperar por la fiesta esta noche. Mi vestido es divino. Isabela, no es un buen momento, Julián dijo tensamente. Nonsense. Elena intervino. La señorita Alencar estaba justamente saliendo. ¿No estaba, querida? La mirada de Elena era una amenaza silenciosa. Clara percibió que si no saliese en aquel momento, Elena cumpliría sus promesas sobre destruir su reputación y la de su familia. Sí, Clara murmuró. Yo ya estaba saliendo. Clara, no. Julián intentó detenerla, pero Isabela se prendió en su brazo posesivamente. Julián, ¿quién es esta persona? ¿Por qué ella parece tan perturbada? Clara miró para la escena. Julián, cercado por su mundo real, la prometida perfecta al lado de él, la madre controladora vigilando cada movimiento, y ella allí, desplazada, una intrusa en un universo donde nunca debería haber entrado. Adiós, Julián, dijo ella suavemente. Clara, espere. Él intentó ir atrás de ella, pero Isabela lo aseguró firmemente. Julián, estás siendo rudo conmigo. Ella hizo un puchero. Estoy aquí hace 5 minutos y usted ni me saludó derecho. Elena bloqueó discretamente el camino de Julián. Hijo, déjala ir. Es mejor así. Clara corrió por los corredores del hotel por la última vez, las lágrimas empañando su visión. Los empleados se alejaban cuando ella pasaba, algunos susurrando, otros apenas mirando con pena o desdén. En la recepción, encontró a Elena esperando por ella con una caja. «Tus cosas del casillero», dijo la supervisora fríamente. «Espero que haya valido la pena». Clara agarró la caja y salió del camino real sin mirar para atrás. En la acera, los paparazzi aún la esperaban. «Clara, ¿cómo se siente siendo cambiada por la prometida rica? ¿Qué tienes que decir sobre los rumores del pago? ¿Es verdad que sedujiste al jefe para conseguir dinero para tu familia?» Ella corrió para el punto de autobús, perseguida por las cámaras y por las preguntas crueles. En el autobús, repleto de vuelta para casa, abrió el periódico que alguien había dejado en el asiento. La primera página traía una foto de ella y Julián en el hospital, con el titular «El romance acabó. Magnate vuelve para prometida billonaria». La materia detallaba cómo el caso había terminado, especulando sobre valores pagados y acuerdos firmados. Ellos habían transformado su historia de amor en un escándalo sórdido. En casa encontró a Rodrigo y Beatriz, esperando por ella con expresiones preocupadas. «Clara, ¿qué está aconteciendo? Los vecinos están hablando. Hay gente llamando aquí preguntando cosas horribles». Ella mostró el cheque para ellos. «Vamos a conseguir pagar todos los tratamientos de mamá y un poco más». «¿Pero a qué costo?», preguntó Beatriz, viendo el estado de la hermana. Clara no respondió. Subió para el cuarto y se trancó, finalmente permitiendo que todo el dolor extravasase. Había perdido al hombre que amaba, su trabajo, su dignidad y, peor de todo,
Sabía que había herido a Julián profundamente. En aquella noche, mientras la fiesta de compromiso de Julián acontecía en el hotel más lujoso de la ciudad, Clara permanecía en su cuarto, en la Doctores, mirando por la ventana para las luces distantes de Reforma. Sabía que él estaría allá, vistiendo el smoking que ella tanto admiraba, sonriendo para las cámaras al lado de Isabela, fingiendo que ella nunca había existido. El amor de ellos había sido real, pero el mundo alrededor habíase encargado de destruirlo. Y por primera vez en la vida, Clara se preguntó si algunas historias de amor realmente no tenían final feliz. 2 semanas se pasaron desde que Clara había salido del hotel, y su vida habíase tornado un infierno público. Los tabloides no se cansaban de la historia. Cada día traía una nueva especulación, una foto antigua suya saliendo del trabajo o rumores sobre el valor exacto del acuerdo que había recibido. Fue Beatriz quien trajo el periódico matinal con la noticia que cambió todo. «Clara, necesitas ver esto», dijo ella entrando en el cuarto donde la hermana permanecía reclusa hace días. El titular gritaba: «Compromiso cancelado. Julián Alcázar rompe con heredera europea». La materia detallaba cómo Julián había interrumpido su propia fiesta de compromiso, declarando públicamente que no se casaría con Isabela Monteiro. Clara sintió el corazón disparar, pero forzó a mantenerse la compostura. Eso no cambia nada. ¿No cambia? Beatriz se sentó en la cama. Clara, él te eligió. Él no me eligió. Él apenas rechazó la vida que la familia de él planeó para él. Eso es diferente. Pero por dentro, Clara estaba en tormento. Parte de ella quería correr de vuelta para el hotel, procurar a Julián, decir que había cometido un error. La otra parte, más racional, sabía que los problemas reales permanecían. Ellos aún venían de mundos completamente diferentes y la presión social sería implacable. Fue Rodrigo quien trajo la información que cambiaría todo. «Clara, hay una mujer aquí queriendo hablar contigo. Dice que es periodista investigativa». Marina Santos era una reportera respetada de un periódico serio, conocida por exponer corrupción e injusticias. Ella se sentó en la pequeña sala de Clara con una carpeta llena de documentos. «Señorita Alencar, estoy investigando prácticas abusivas de la familia Alcázar contra empleados. Su caso me llamó la atención, pero descubrí que usted no es la primera». Clara frunció el ceño. «¿Cómo así?» En los últimos 5 años, por lo menos 7 empleadas fueron despedidas o reubicadas tras rumores de proximidad con Julián Alcázar. Todas recibieron acuerdos generosos de confidencialidad. Todas firmaron documentos similares al suyo. Marina abrió la carpeta, mostrando copias de contratos. Elena Alcázar tiene un sistema bien establecido. Ella monitorea al hijo. Identifica cualquier mujer que pueda representar amenaza al estatus de la familia y las elimina de la vida de él a través de chantaje, soborno o intimidación. Clara examinó los documentos, reconociendo el mismo lenguaje jurídico de su propio contrato. Pero si eso es verdad, ¿por qué Julián permite? Porque él no sabe. Marina respondió. Ella actúa por las espaldas, es muy cuidadosa, creando situaciones que hacen parecer que las mujeres lo están rechazando o usando por dinero. Julián cree que no consigue mantener relaciones porque las personas solo se interesan por su fortuna. La revelación alcanzó a Clara como un rayo. Entonces las otras también fueron manipuladas, así como usted. Elena es una maestra en explorar inseguridades y miedos. Ella sabía exactamente cuáles puntos presionar en su caso. Su familia, su condición social, su necesidad de dinero para la madre. Clara se levantó, caminando por la pequeña sala mientras procesaba la información. ¿Por qué me está contando esto? Porque esta vez fue diferente. Marina sonrió. Julián no aceptó pasivamente. Él está investigando por cuenta propia, cuestionando cosas que nunca había cuestionado antes y descubrió algunas verdades incómodas sobre su madre. ¿Qué tipo de verdades? Marina vaciló.
Eso él necesita contar para usted personalmente. Pero puedo decir que Elena Alcázar no es la viuda enlutada que finge ser. Hay secretos en la familia que ella mataría para proteger. Clara sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué quieres de mí? Su ayuda para exponer ese sistema. Otras mujeres están sufriendo lo mismo que usted sufrió. Una de ellas intentó suicidio en el mes pasado porque no conseguía lidiar con la humillación pública orquestada por Elena. La periodista mostró una foto. Una joven de 20 y pocos años, visiblemente fragilizada. Patricia era asistente personal de Julián hace 2 años. Elena esparció rumores de que ella estaba robando de la empresa. La muchacha perdió no apenas el empleo, pero cualquier chance de trabajar en el área hotelera nuevamente. Clara sintió rabia creciendo en el pecho. ¿Cómo podemos pararla? Primero, necesitamos quebrar el acuerdo de confidencialidad que usted firmó. Después, convencer a las otras víctimas a hablar. Y por último, Marina hizo una pausa dramática. Necesitamos que Julián sepa toda la verdad. Él no me va a recibir. Después de lo que aconteció, él va. Una voz familiar dijo de la puerta. Clara se viró, sorpresa al ver a Rodrigo acompañado de un hombre bien vestido que ella reconocía. Era Carlos, el chofer personal de Julián. ¿Carlos?, ella preguntó confusa. Señorita Clara, el señor Julián está buscando por usted hace 2 semanas. Él descubrió sobre el acuerdo que su madre forzó usted a firmar y está furioso. ¿Cómo él descubrió? Carlos sonrió tristemente. Porque cuando un hombre está enamorado de verdad, él no desiste fácilmente. Él contrató investigadores, auditó todos los pagos hechos por la familia, cuestionó empleados. La señora Elena cometió un error. Ella subestimó lo cuanto el hijo la ama. Marina se levantó guardando los documentos. Clara, Julián está planeando confrontar a la madre públicamente, pero él necesita de pruebas concretas y necesita saber que usted también está dispuesta a luchar. ¿Dónde él está ahora?, Clara preguntó, sintiendo determinación crecer dentro de ella. En el escritorio, preparando una rueda de prensa para mañana. Él va a renunciar a la presidencia de la empresa si fuera necesario, pero no va a permitir que Elena continúe controlando su vida. Clara miró para Beatriz y Rodrigo, que la observaban expectantes. Después miró para Marina, que representaba la chance de hacer justicia no apenas por ella, pero por todas las mujeres que Elena había perjudicado. ¿Qué necesito hacer? Marina sonrió. Primero, necesitamos anular ese acuerdo de confidencialidad. Después necesitas estar preparada para una guerra. Elena Alcázar no va a desistir sin luchar, y ella tiene recursos que nosotros ni imaginamos. ¿Y si ella cumplir las amenazas que hizo sobre mi familia? Es ahí que Julián entra. Carlos intervino. Él tiene tanto poder cuanto la madre, Clara, y ahora él sabe cómo usarlo para proteger quien ama. Clara cerró los ojos, recordando de las palabras de Julián semanas atrás. No hay cruz que yo no pueda y no quiera cargar por ti. Tal vez fuera hora de permitir que él probase eso. Está bien, dijo ella finalmente. Vamos a acabar con esto. Marina comenzó a explicar el plan. La rueda de prensa de Julián sería el palco perfecto para exponer todo. Pero primero, Clara necesitaba llegar hasta él sin que Elena supiese, y eso significaba entrar en el hotel donde todo había comenzado, enfrentar las miradas de juicio y arriesgar todo en una última jugada. El juego final estaba a punto de comenzar, y esta vez Clara no huiría. Clara entró en el camino real a las 7 de la mañana, 1 hora antes de la rueda de prensa que Julián había marcado. Marina y Carlos la aguardaban en la entrada de los empleados, junto con Patricia y 2 otras mujeres que habían sido víctimas de las manipulaciones de Elena. Él está en el escritorio desde ayer a la noche, informó Carlos mientras subían por el ascensor de servicio. No durmió, no comió,
Está preparando todo para exponer a la madre públicamente. El corazón de Clara latía descompasado. Sería la primera vez que vería a Julián desde aquel día terrible, 2 semanas atrás. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, ella vaciló. «Va a quedar todo bien», Marina la encorajó. «Recuerda, ustedes están del mismo lado ahora». Clara tocó suavemente en la puerta del escritorio. «¿Julián?» La voz que respondió estaba ronca de cansancio. «Adelante». Julián estaba de pie delante de la ventana panorámica, aún vistiendo el terno arrugado del día anterior. Cuando se viró y la vio, su rostro se transformó. Alivio, dolor, amor y esperanza se mezclaron en su expresión. «Clara», él susurró como si no creyese que ella estaba allí. «Descubrí la verdad sobre su madre», dijo ella, manteniendo distancia, pero no consiguiendo esconder la emoción en la voz. «Marina me mostró todo, los contratos, las otras mujeres, cómo ella manipuló nuestra situación». Julián cerró los ojos, la culpa estampada en el rostro. «Yo debería haber percibido antes. Años de relaciones destruidas, de mujeres que súbitamente me rechazaban o me usaban. Yo pensé que era mi destino. No era culpa suya. Ella es muy buena en lo que hace. Pero tú pagaste el precio». Él se aproximó lentamente. «Por causa de mi ceguera, tú fuiste humillada, chantajeada, forzada a abrir mano de todo que importaba». Clara sintió las lágrimas amenazar en «Julián, yo...» «No». Él levantó la mano. «Déjame hablar primero. Te amo, Clara. Amo tu fuerza, tu dignidad, la forma como tú cuidas de quien amas. Amo como tú ves belleza en las pequeñas cosas, cómo transformas cualquier ambiente en un hogar. Amo que tú me desafías, me haces querer ser mejor». Las palabras que Clara había soñado oír ahora salían con una intensidad que la dejó sin aliento. «Durante estas 2 semanas», Julián continuó, «percibí que todos mis sucesos no significan nada sin ti. El dinero, el poder, el imperio, todo es vacío si yo no puedo dividir con la persona que amo. Y yo te amo también», Clara admitió, finalmente permitiendo que las barreras cayesen. «Más de lo que pensé ser posible, amar a alguien. Pero Julián, los problemas reales, su familia, aún existen. La sociedad, las diferencias entre nuestros mundos, entonces vamos a enfrentarlos juntos». Él seguró las manos de ella, no como CEO y empleada, pero como iguales, como compañeros. Antes que Clara pudiese responder, la puerta se abrió violentamente. Elena Alcázar entró como una furia, seguida de 2 seguridades. «Entonces es verdad», ella dijo, el rostro contorcido de rabia. «Tú trajiste a esa persona de vuelta». «Madre». Julián se posicionó protectivamente enfrente de Clara. «Llegó en la hora. Necesitamos conversar». «No tenemos nada para conversar. ¿Y usted?». Ella apuntó para Clara. «Violó un contrato legal. Mis abogados ya están preparando las acciones. Sus abogados van a estar muy ocupados». Marina entró en la sala, seguida de las otras mujeres. «Elena Alcázar, soy Marina Santos, del Jornal Nacional. Tenemos evidencias de un patrón sistemático de acoso, chantaje y manipulación contra empleadas de esta empresa». Elena empalideció, pero rápidamente se recompuso. «No sé de lo que está hablando». «Sabemos de todo, madre», Julián dijo, la voz cargada de decepción. «Los contratos falsos, los sobornos, las campañas de difamación. 7 mujeres en los últimos 5 años, todas alejadas de mi vida a través de sus métodos. Yo hice esto para protegerte», Elena explotó. «Esas mujeres solo querían tu dinero, ellas no te amaban». «¿Cómo puedes saber?», Julián gritó de vuelta. «Usted nunca me dio la chance de descubrir. Destruyó cualquier posibilidad de yo tener una relación real, genuina». Clara observaba a madre e hijo confrontarse, viendo años de agravio y control deshaciéndose. «¿Y Clara?», Julián continuó. «¿Qué ella podría querer de mí además de dinero, madre?».
Ella rechazó mi ayuda varias veces, trabajó en 2 empleos para sustentar a la familia, abandonó sus sueños por los otros. Pero usted la transformó en una aprovechadora en la mente de todos. Elena miró alrededor, percibiendo que estaba cercada. Julián, usted no entiende. Sin control, sin planeamiento, todo que construimos puede derrumbarse. No, madre. Sin amor, sin confianza, sin relaciones reales, ya se derrumbó hace mucho tiempo. Marina se aproximó. Señor Alcázar, tenemos testigos, documentos, grabaciones. La rueda de prensa comienza en 15 minutos. La señora puede cooperar voluntariamente o esperar las consecuencias legales. Elena miró para Julián una última vez, viendo que había perdido definitivamente el control sobre el hijo. Sin decir más nada, salió de la sala seguida por los seguridades. La rueda de prensa fue un evento histórico. Julián, de manos dadas con Clara, expuso públicamente todo el esquema de manipulación. Anunció cambios completos en la gestión de la empresa, creó un fondo de asistencia para las víctimas de las acciones de su madre y pidió disculpas públicas a todas las mujeres perjudicadas. Algunas personas dicen que amor no tiene clase social, Julián declaró para las cámaras. Yo digo que el amor verdadero trasciende cualquier barrera que la sociedad intenta imponer. Clara Alencar no es apenas la mujer que amo, ella es la persona que me enseñó el verdadero significado de fuerza, dignidad y sacrificio. Cuando los reporteros preguntaron sobre el futuro de la relación, Clara tomó el micrófono. Durante mucho tiempo creí que no era digna del amor de Julián, dijo ella, la voz firme y clara. Pero aprendí que dignidad no viene del dinero que usted tiene o de la clase social en que nació. Viene de cómo usted trata a las personas, de los sacrificios que hace por amor, de la coraje de luchar por lo que cree. 6 meses después, Clara estaba en el altar de la pequeña iglesia de la Doctores, vistiendo un vestido simple pero elegante que ella misma había escogido. Julián había insistido que el casamiento fuera en la comunidad de ella, cercado por las personas que realmente importaban. Doña Guadalupe, completamente recuperada, lloraba de alegría en la primera fila. Rodrigo, ahora estudiando administración con una beca creada por la fundación que Julián había establecido, fue el padrino. Beatriz, cursando medicina, era la madrina. Ustedes se tornaron mi familia, Julián había dicho a ellos. Clara no está uniéndose a mi mundo, estamos creando un nuevo mundo, juntos. La empresa prosperaba bajo la nueva gestión más humanizada que implementaron. Clara había vuelto a los estudios, terminando arquitectura, y ahora trabajaba rediseñando los espacios de los hoteles para ser más acogedores e inclusivos. Elena, tras enfrentar las consecuencias legales de sus acciones, habíase mudado para Europa. La relación con Julián permanecía fría, pero él no había perdido la esperanza de que un día ella comprendiese que la había controlado por miedo, no por amor. ¿Te arrepientes de alguna cosa?, Clara preguntó a Julián durante la luna de miel, mientras caminaban por la playa de Acapulco al atardecer. De no haber luchado por ti desde el primer día, él respondió, besando su frente. De haber dejado que el miedo y las expectativas de los otros casi nos separasen para siempre. Pero tal vez necesitásemos pasar por todo eso, Clara reflexionó, para aprendermos que el amor verdadero no es algo que acontece a pesar de las diferencias, pero por causa de la forma como esas diferencias nos completan. Julián sonrió, recordándose de la primera vez que la vio arreglando flores con tanto cariño. La camarista que se sentía invisible se tornó la mujer más importante de mi vida. Y el CEO, que creía que estaba destinado a la soledad, descubrió que el amor estaba bien enfrente de él, disfrazado de uniforme azul marino. Ellos rieron juntos, caminando de manos dadas por la misma playa donde todo había comenzado. Ahora, sin embargo, no eran más el magnate solitario y la camarista insegura. Eran Julián y Clara,
Dos personas que habían encontrado uno en el otro no apenas el amor, pero el coraje de ser verdaderamente felices. La historia de ellos había probado que a veces los cuentos de hadas no comienzan en castillos o bailes elegantes. A veces comienzan en corredores de hotel, con miradas tímidas y flores arregladas con cariño. Y cuando el amor es verdadero, ni todo el poder del mundo es capaz de detenerlo.